Hola, mi nombre es Peralta María Inés y hoy vamos a hablar de algunas tareas motrices teniendo en cuenta el grado de dificultad que plantea Belling. Para ponernos un poco en tema, vamos a empezar diciendo lo que es una tarea motriz. Una tarea motriz es un acto específico mediante el que desarrollamos y ponemos de manifiesto una habilidad o una destreza. Las tareas motrices se clasifican en función del mecanismo perceptivo según la condición del entorno, según el control que el entorno ejerce sobre el sujeto que actúa, según el control que el entorno ejerce sobre la tarea motriz y según el objetivo de la tarea motriz con relación al movimiento. Según las condiciones del entorno, pueden dividirse en predominantemente perceptivas, que es cuando el entorno es variable y la tarea motriz estará en función de dichas variables, y en predominantemente habituales, es cuando el entorno es estable y la tarea motriz es fija, es decir, que es aprendida. Según el control que el entorno ejerce sobre el sujeto que actúa, se pueden clasificar en abiertas y cerradas. Las abiertas es cuando el entorno de ejecución de la tarea no es fijo y no está estereotipado. Durante las tareas motrices es necesaria la retroalimentación externa y es fundamental la información sensorial. Para las cerradas, la ejecución de la tarea motriz es controlada predominantemente por retroalimentación interna y los movimientos son automatizados. Según el control que el entorno ejerce sobre la tarea motriz, pueden clasificarse en autorregulación, que engloba tareas habituales y cerradas. El sujeto decide cuándo comienza y cuándo termina, así como la rapidez en la ejecución de los movimientos. La regulación externa incluye tareas predominantemente perceptivas y abiertas. El sujeto debe adaptarse y ajustar sus movimientos a los elementos externos y no puede tener previsto un esquema de actuación determinado. Y la regulación mixta engloba aquellas tareas con características de las dos anteriores. Según el objetivo de la tarea motriz con relación al movimiento, esto se puede clasificar en manipulativas o de manejo. En esta se actúa sobre un objeto pasivo, normalmente en tareas habituales y tienen un carácter de autorregulación. De lanzamiento. Actuamos sobre un objeto inicialmente pasivo con la intención de incidir en un entorno lejano con dicho objeto en uno o varios objetivos, como lo pueden ser distancia, precisión, velocidad o combinados. De golpeo. Variante de lanzamiento. Consiste en percutir o golpear de una forma concreta un objeto. El objeto puede estar pasivo o puede estar en movimiento. De intersección. Las tareas motrices que conllevan la necesidad de ser capaces de calcular la trayectoria de un objeto. Estas se pueden dar en dos circunstancias, que el móvil nos busque o que el móvil nos evite. Todas las tareas de intercepción son de regulación externa. Teniendo en cuenta la propuesta de Belling, podemos decir que clasifica las tareas en orden al grado de dificultad que ofrecen, basándose en los siguientes parámetros. Yo voy a hablar de dos tareas motrices, jugar al fútbol y lanzamiento de jabalina. Según la condición del entorno, se pueden dividir en habitual o perceptivo. Entonces podemos decir que el fútbol es perceptivo porque se realiza en un entorno variable y el lanzamiento de jabalina es habitual ya que se realiza en un entorno estable. Según el tipo de control, se clasifican en cerradas y abiertas. En este caso podemos decir que el lanzamiento de jabalina forma parte de las cerradas y jugar al fútbol forma parte de las abiertas. Si hablamos de estado inicial, podemos decir que este se divide en dos, en individuo-objeto estático y en individuo-objeto en movimiento. En este caso, las dos tareas serían un individuo-objeto estático. Si hablamos del propósito de la tarea, podemos decir que este se divide en lanzamiento en distancia, lanzamiento en precisión, golpeo de objeto estático y golpeo de objeto en movimiento. En este caso, la tarea de lanzamiento de jabalina pertenecería al lanzamiento en distancia y jugar al fútbol al lanzamiento en precisión y golpeo de objeto en movimiento. Por último, vamos a hablar de los tipos de estimulación. Estos se pueden dividir en pequeños grandes estímulos a atender, pequeños o grandes estímulos presentes, baja velocidad y mucha duración del estímulo, mucha intensidad del estímulo, poca intensidad del estímulo, estímulos poco confusos o conflictivos y estímulos confusos o conflictivos. Desde lo personal pienso que la complejidad perceptiva de la tarea debe ser valorada por un profesor para que él mismo plantee situaciones de aprendizaje progresivo.